Estamos pensando en la quinta razón por la que tenemos desacuerdos, y es el hecho de querer vivir un nivel de vida económico que no es el nuestro. ¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras en relación al aspecto económico de la vida de nosotros los creyentes? Vamos a Proverbios, el libro de Proverbios capítulo 13 y el versículo 7. Capítulo 13 de Proverbios, verso 7. Hay quienes pretenden ser ricos. ¿Y qué pasa con ellos? Note bien, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. No sé en cuál de los dos grupos está usted, hermano. Pero esto es lo que dice la Escritura. Algunos pretenden ser ricos y no tienen nada, o sea, viven como ricos, se comportan como ricos, gastan como ricos, pero no tienen nada. Y desafortunadamente en lo que se cae es en el hecho de vivir siempre con préstamos para aquellas cosas que no producen nada. A veces comemos de prestado o de fiado y vivimos de fiado y cosas por el estilo. Y a veces queremos mantener un nivel de vida que no es el nuestro. Una de las, luchas, por así decir, que teníamos con nuestros hijos cuando eran pequeños, es que a veces ellos querían tener cosas como tenían cosas otros niños de su misma edad, pero de otras familias que tienen dinero y que podían darle a sus hijos cualquier clase de juguete que fuese caro y cualquier clase de gustos, y podían celebrarles cumpleaños cada vez que cumplían años con pompa y todo lo demás. Y decía mi hija mayor, así me gustaría mi cumpleaños. Y siempre le decía a mi esposa, mi amor, nosotros no somos, y ya mencionaba el apellido, ¿verdad? Nosotros tenemos otro apellido y no tenemos recursos para hacer algo semejante. Podemos de repente hacerle ahí su fiestecita, pero no hay para pompa. No hay para pompa. Algo sencillo, porque tampoco nos vamos a endeudar solo para que se diga que hubo un gran fiestón por alguna ocasión especial. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Lo otro es menos perjudicial que lo primero. Aparenta que no tiene nada y tiene muchas riquezas. Eso es menos perjudicial. Pero sí es bien perjudicial a la vida nuestra cuando nosotros vivimos de apariencia. El vivir de apariencia, hermanos, siempre nos va a llevar a adquirir compromisos económicos, de tal manera que puede llegar un momento en el cual no podemos nosotros pagar, sobrevivir, porque estamos gastando más de lo que estamos ganando. Y algunos viven sacando un préstamo para pagar otro préstamo, refinanciándose. Cuando es cuestión de negocio o cosa por el estilo, pues el negocio mismo da, y cuando se sabe manejar bien. Pero cuando es cuestión de las cosas comunes y corrientes de la vida, de los gastos corrientes de la vida, de alimentación y cosas por el estilo, podemos llegar a un momento en el cual no podemos sostener ese nivel de vida. Bueno, ahora hay la ventaja, hermano, que puede vestir con marca y barato. Ahí está el Megapaca, es que se llama, ¿verdad? Y hay otros todavía más baratos que eso. Y de repente ahora vemos a alguien que anda una camisa de marca y que sabemos que es cara. Pues ahí se consigue.
Se consigue barato, al menos que se lo regalen. Pero hay forma de hacerlo. Pero el problema está cuando estamos tratando de vivir un nivel de vida económico que no es el nuestro. Si nuestras entradas, nuestros ingresos no son lo suficiente como para vivir en una gran casa, ¿para qué me voy a ir a meter allí? ¿Para qué? Mejor me quedo ahí reducido en un cuarto pequeño que pago menos, pero que no estoy hundido ni sofocado ni en problemas porque no tengo para la renta. Si mi ingreso no me da o no es suficiente para sostener un vehículo, ¿para qué voy a comprar el vehículo? Porque tener un vehículo es como tener otra familia. Especialmente si no es un vehículo de trabajo, ¿verdad? Si es un vehículo familiar solo para movernos para nuestros mandados. Si es algo para trabajar, pues él mismo produce. Pero tenemos que aprender eso. Cuando una esposa quiere vivir un nivel de vida que no es el de ella, que su esposo no se lo puede dar, entonces de hecho va a estar insatisfecha, inconforme. E incluso va a llegar al extremo de ponerse de acuerdo y de permitir quedarse ella sola con sus niños y que su marido se vaya al norte o al barco o a cualquier otro lugar donde la moneda vale más. Y eso, hermano, produce desastres matrimoniales. Hoy por la mañana recibí un mensaje de texto de un matrimonio relativamente jóvenes. El esposo tiene toda su familia en el norte y están presionando lo que venite y que te vamos a ayudar y todo lo demás. Y él es alguien muy activo, muy dinámico, muy involucrado en la iglesia y todo. Pero hoy por la mañana me dice, estoy tentado. Ya casi acepto a irme. Y me pone la pregunta después, ¿qué piensa? Pues ni modo, casi hay que volarle la cabeza, porque eso es lo que la escritura dice. No, la escritura dice que hay que volarle la cabeza. Pero empecé a hablar con él para hacerle ver de que si es de manera ilegal, no le conviene como creyente. Y si es de forma legal, debe ser con la familia, su esposa y sus hijos. Y si no, mejor no moverse por los riesgos que hay. Y luego le pregunto, ¿tienes algunos días de no comer? No, si come todos los días, porque consigue para la comida. Hermano, ¿dónde va a ir el buey que no tiene que arar? Por eso es buey. Trabaja aquí, tiene que trabajar aquí, tiene que trabajar en todos lados. Pero a veces la insatisfacción, la extrema limitancia económica que tiene una pareja le lleva a su destrucción. Aprendamos, hermano, a obedecer y a poner por obra lo que la escritura enseña. El apóstol Pablo dice que teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos. Contentos. Hermanos, la felicidad de una vida matrimonial no se basa en la abundancia de bienes materiales. No. Se basa en el hecho de haber aprendido a comprenderse el uno al otro y a obedecer al Señor. Ahí se basa la felicidad de un matrimonio. Vamos con la siguiente porción, siempre en Proverbios. Ahora el capítulo 22, verso 27. Capítulo 22, versículo 27. Dice así: si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? ¿De qué clase de persona está hablando aquí el proverbista? De una persona que tiene una deuda o que ha adquirido una deuda, pero es una deuda para la que no tiene capacidad de pago. Que ha sacado de repente aún la misma cama que está usando, la debe, la compró a plazos o la compró con tarjeta de crédito. Bueno, en ese tiempo no habían tarjetas de crédito, ¿verdad? Pero ahora sí las tenemos. Y habiéndose alcanzado y no pudiendo
pagar esa cama, entonces dice, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Hermano, ¿a quién no le gusta tener quinsay? Claro, la quinsay es mucho mejor que la suelay, ¿verdad? Sí. Pero ¿tiene capacidad para pagar esa cama? ¿O se va a endeudar para pagar esa cama? Fíjese que a veces sabemos seres humanos enfermos de la cabeza. No sabemos pensar. Una persona que conozco es profesional, gana bastante bien. Es sola. No tiene casa. No tiene ni un solar. Vive alquilando. Pero se compró una quinsay que le costó 32,000 empiras. Óigame, yo con eso doy la prima de un solar. Y no crea que está jovencita, ya va por los 60 años. Esa pobre, cuando se muera, su organización va a tener que darle hasta el ataúd. Y ha vivido trabajando toda la vida, pero no sabe administrar. Tenemos siempre, hermano, que pensar en ese hecho. Si no tengo capacidad de pagar algo, no me meto a eso. No me meto. Ahora, si tengo capacidad o si es una cuestión de negocio, pues y va a salir bien, no hay problema. Pero si no tengo capacidad para pagar eso, ¿para qué la voy a comprar? Luego esta persona de la cual le digo, tiene problemas con la cama porque la debe. Al final la estaba dando por 8,000 pesos y me la ofreció, ni 8 tenía yo para darle. Pero si lo hubiera tenido se lo doy, ¿verdad? Porque ya me quedan 22 de ganancia o más. Pero no. Al final está viendo cómo se deshace para recuperar un poquito y luego seguirlo pagando. Hermano, muchas veces nosotros nos metemos a problemas que no necesitamos en nuestra vida. Porque queremos vivir el nivel de vida económico que no es el nuestro. Si no podemos ir a Power Chicken cada 8 días, vaya una vez al año. Si no puede ir a Pizza Hut tan seguido, pues hombre, vaya una vez cada 2 años. Y si nunca puede, pues no vaya, pero no se endeude. Y una de las cosas, hermano, yo creo que la mayoría sabe esto, para nosotros los creyentes es el uso indisciplinado o descontrolado de lo que son las tarjetas de crédito. El uso descontrolado o indisciplinado de lo que son las tarjetas de crédito. No me quiero asustar aquí, pero tenía la intención de pedirle que levante la mano cuántos aquí tienen tarjeta de crédito. No es que es malo tenerlo. Usted puede tenerlo, pero allá aparece una, ¿verdad? Y van a aparecer más, pero no les he pedido que lo levanten. Puede tenerlo, no hay ningún problema, pero tiene que tener disciplina. Si no va a ser como una nieta adoptiva que tenemos. Ella tiene ahora 12 años, pero para ese tiempo tenía como 8 años, quizá un poquito menos. Y normalmente siempre les llevamos cada cierto tiempo a comprarles alguna cosita, porque son hijos de una muchacha que vivió en nuestra casa por 8 años y ella salió de nuestra casa casada y ahora tiene 3 hijos y les enseñó a decirnos abuelos. Entonces de vez en cuando lo llevamos y la mamá siempre le dice, especialmente a la mayorcita, cuidado, le va a pedir cosas a su abuelo o a su abuela. Se los voy a prestar, pero no le pidan nada. Y ella dice, no mamá, nosotros no le pedimos nada a mi abuela. Es más, ella no gasta dinero en nosotros. ¿Y cómo apareces aquí con esto, con lo uno y con lo otro? Sí, pero ella no gasta dinero. Ella solo le hace así a una cosa, dice, y no saca dinero, no gasta dinero. Solo le hace así. Claro, ella no sabe que después ese así hay que hacerle así, no lo sabe. Pero muchas veces lo usamos de manera indisciplinada. Y hermanos, en algunos campos, en algunos aspectos, la tarjeta de crédito es una necesidad. Es una necesidad porque hay cosas, especialmente fuera del país, que usted no puede realizar si no tiene la tarjeta de crédito. No puede. Por ejemplo, en el aeropuerto, antes aceptaban
el cash, como dicen, para pagar la maleta o cosas por el estilo. Ahora solo tarjeta. Y si usted no anda tarjeta, entonces su maleta queda ahí. Al principio le trataban de ver cómo le arreglaban, pero es el sistema. Pero sepa usarlo. Por no tener tarjeta me llevaron al cuartito ahí en el aeropuerto de Miami, y por ser acabado, porque iba para una conferencia a Nueva Orleans y solo llevaba, según yo, bastante plata, $100. Pues no tenía más. Y allá me entrevista el de migración, bueno, ¿y para dónde va? Y todo lo demás, ya había ido varias veces. Y le digo, bueno, voy a una conferencia, y me dice, ¿y cuánto trae de dinero? $100. Y hasta se asustó el de migración, porque para ellos $100 son como 10 pesos de nosotros de aquí, es casi nada. Y me dice, pero eso no es nada. ¿Y tiene tarjeta de crédito? No, porque no tenía en ese tiempo. De ahí me vi obligado después a aceptar una que me estaban dando. Y luego me mandaron al cuartito para averiguarme, porque les sorprendía que solo andaba con $100, iba por 3 semanas a Estados Unidos y tampoco tengo tarjeta de crédito. Casi me deja el vuelo de transbordo de Miami a Nueva Orleans, pero al final les expliqué, vengo aquí a predicar a una conferencia, no pago hotel, no pago comida, la iglesia me da todo, la iglesia me pagó el pasaje y por esa razón vengo. Hicieron toda una investigación de dónde habían dado, al final me soltaron, pero me pidieron disculpas por haberme soltado. Pero me dijo el de migración, busque cómo tener tarjeta de crédito. Claro, tengo tarjeta de crédito, o tenemos tarjeta de crédito con mi esposa, pero la usamos como si fuese de débito. No sé si me entiende. O sea, gastamos o usamos la tarjeta según lo que ya el Señor no nos ha provisto, ya nos ha provisto. Si Él no ha provisto para algo, pues nos las aguantamos. Y así no hemos tenido hasta el momento problemas con ello. Proverbios capítulo 13. Proverbios el capítulo 13, versículo 7 y 8. Perdón, Romanos, no es Proverbios. Romanos 13, 7 y 8. Dice así la escritura. Vamos a leer desde el versículo 6. Romanos capítulo 13, versos 6 al 8. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Verso 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debáis a nadie nada. ¿Qué es una deuda? ¿Cómo definimos una deuda? Una deuda es cuando hemos adquirido, por así decir, un contrato de pagar mensualmente algo y luego no podemos pagar la mensualidad, si es al mes o cada 15, lo que sea, pero una negociación basada en un contrato puede convertirse en una deuda, en el sentido de que no estoy cumpliendo mi compromiso al día de pagar lo que es, por así decir, mi cuota. Pero cuando estoy saliendo al día o al mes, mes a mes, con mi cuota, aunque en un sentido debo el artículo, pero no estoy moroso, estoy saliendo al día, puedo decir, bueno, lo debo o lo estoy pagando. Pero una deuda en sí es aquello que se nos venció el plazo y que ya no podemos pagar, entonces es calificado como una deuda que uno tiene, que de repente puede convertirse hasta algo impagable. Los hermanos, por ejemplo, bueno, toda persona que es comerciante normalmente usan créditos para su trabajo. Deben parte de la mercadería, pero en un sentido no es una deuda en sí, porque tienen el producto o están saliendo con
su mensualidad o con su cuota o qué sé yo. Pero cuando no podemos o no cumplimos con ello, entonces eso ya cae en la calificación de una deuda. Algo que no estamos nosotros cumpliendo el compromiso económico de pagar. Hermano amado y hermana, siempre será mejor procurar ajustarnos al presupuesto que tenemos. Siempre será mejor, porque eso le va a dar paz, eso le va a dar tranquilidad, saber que no está endeudado con algo o con alguien. No tiene nada, pero tampoco tiene deudas. Y la escritura es bastante clara en ese sentido: no debáis a nadie nada. Y hermanos, no hay cosa más buena y bonita para el creyente que estar libre de deudas, aunque tenga limitancias, pero está libre de deudas. Cuando usted compra al crédito cosas que no producen, usted las paga caras, muy caras. Es mejor si puede ahorrar y luego comprarla ya cuando tiene su dinero, porque el que tiene la plata es el que manda. Usted va, por ejemplo, a conseguir un artículo a donde venden muebles y allá le dicen, bueno, al crédito tanto. Pero si usted va con la plata, ya tiene la plata, entonces al contado cuánto. Y de esa manera con la plata usted manda. Pero cuando no es así, normalmente, bueno, según he hablado con 2 o 3 comerciantes en este sentido, con la prima que da y el primer y segundo pago, usted pagó el total del producto. Y todas las demás cuotas ya son ganancias del comerciante. Lo compra caro porque lo compra al crédito. Si puede ahorrarlo mejor y luego cuando ya tiene la plata comprarlo de contado, va a ser mejor, es más, tiene más opciones para hacerlo. Bien, vamos a continuar. Razón número 6 por la que tenemos desacuerdos: porque ponemos la familia en el lugar equivocado. Esa es otra razón. Ponemos a nuestros hijos o a nuestra familia en relación al matrimonio en el lugar equivocado. Fíjese que muchos matrimonios andan bien, se entienden, se demuestran aprecio, cariño, amor, todo es bonito cuando no hay hijos. Pero luego cuando viene el primero, es tan bonito, es tan gracioso, es tan bello, que lo bonito de entre nosotros dos se empieza a poner feo. Y empezamos a atender a el hijo y a desatendernos el uno al otro. Claro, hay que atender al hijo, ¿verdad? Pero nunca debemos permitir que la llegada de nuestros niños a nuestro hogar minen o dañen o distancien la relación entre nosotros como pareja. Y eso se da cuando usted pone al hijo en el lugar que no le corresponde. Y claro, al comienzo de la vida matrimonial, pues uno normalmente comete algunos errores y está como sacrificándose por el bebé o la bebé que ha venido y todo lo demás. Y comienza muchas veces, si no hace un alto, comienza a hacer cosas que son hasta insólitas, y después eso se viene agravando de manera tal que los hijos crecen en un ambiente en donde les hemos dado un lugar y una importancia que la escritura no se los da. Recuerdo con nuestra primera hija, ella nació en La Ceiba. Bueno, pudo haber nacido en otro lugar, pero los embarazos de mi esposa eran complicadísimos, muy complicados. Tenemos un problema de salud en la sangre, en el RH. Si alguien ha estudiado medicina puede saber un poco más de eso. Pero para nuestros 2 hijos que el Señor nos dio, teníamos que usar tratamiento para poder proteger la vida de la criatura y la vida de la madre. Y pues era casi como un milagro el tener los hijos, y solo se podían tener 2. Así que por esa razón no teníamos más, porque la idea original era por lo menos 4. Y dijo mi esposa, y si usted se deja van a ser 6, porque ella viene de una familia grande también. Pero no más 2 por esa situación.
Pero cuando nace nuestra primera bebé, contentos los dos, los hermanos nos hospedan allí en La Ceiba, nos dan un cuarto con una cama grande. Los dos teníamos miedo de dormir con la bebé porque la podíamos destripar en la noche o caerle encima o qué sé yo. Y novatos, pues de los más novatos, como todos comenzamos, ¿verdad? Entonces al final le digo a mi esposa, pues amor, quedémonos en el suelo nosotros para evitar ese peligro y descansar bien. Entonces mi esposa se queda por un lado de la gran cama y yo me quedo por el otro lado, y luego aquel pedacito de carne ahí en el centro de aquella gran cama. La primera noche, y papá y mamá en el piso. La segunda noche ya no estaba muy contento yo porque no había mucha grasa en estos lados y entonces el piso ya se sentía. Y el siguiente día le digo a mi esposa, lo siento, pero yo voy a la cama. Ya la tercera noche en el suelo no, y esta cría no nos va a tirar al suelo toda la vida, poniéndola en un lugar que no le corresponde. Hermanos, los hijos pueden estar en torno a nuestro matrimonio, alrededor de nuestro matrimonio, y no hay ningún problema. Los hijos pueden estar al lado de nuestro matrimonio y no hay ningún problema. Pero nunca permita que nuestros hijos estén entre el matrimonio. Porque cuando nosotros permitimos que la familia esté entre el matrimonio, la familia va a terminar separándonos, distanciándonos el uno del otro, y eso no es lo que la Escritura enseña. La Escritura nos muestra en el Salmo 128 que los hijos están alrededor, no entre el matrimonio. El paso de nuestros hijos por nuestro matrimonio debe dejarnos más unidos en lugar de más separados como matrimonio. Vamos al Salmo 128 y el verso 3. 128, 3 del libro de los Salmos. Dice así: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Tus hijos alrededor de tu mesa. Muy bien, avanzamos con nuestro tema para pensar ahora en el hecho de que debemos buscarle solución a nuestros desacuerdos antes que estos nos destruyan. Hermano amado y hermana, todo desacuerdo no arreglado se tornará en una bomba de tiempo. Créalo. Todo desacuerdo no arreglado se va a convertir en una bomba de tiempo. Va a llegar un momento en la relación de la vida matrimonial que va a explotar y va a producir un desastre en nuestro matrimonio. Y es por esa razón que es urgente, cuando algo no está bien, cuando hay cierta contrariedad, un no contra un sí, o un deseo contra el otro deseo, tenemos que hacer un alto y procurar buscarle a esa situación, a ese desacuerdo, una solución. Hermanos, el tiempo no es arreglador de problemas, porque a veces pensamos, ¿verdad? Y decimos, no, ahí le va a pasar. La esposa está inconforme o insatisfecha por algo y el esposo dice, no, ahí le va a pasar. Hay que darle tiempo, hay que esperar. Como no se arregla, la insatisfacción no le pasa, sino que poco a poco comienza a crecer. Y esos pequeños detalles que no se arreglan, va a llegar un momento en el cual la persona va a explotar. Y va a explotar en lo más pequeño, en lo más insignificante, pero en realidad solo era eso pequeño, eso insignificante, la última gota que hacía falta para que el vaso rebasara. Me vi en una situación penosa hace varios años atrás, pasando frente a un hogar. Y luego
escuché demasiado escándalo, cosas que se quebraban, cosas que caían al piso. Y entonces traté de acercarme para ver qué pasaba, porque se trata de hermanos. Y luego encontré a la esposa que está botando todo lo que es vidrio, tirándolo sobre la mesa, tirándolo al piso, hablando, tratando mal a su esposo y todo lo demás. Y luego me atreví para acercarme más a ver si era una realidad que estaba viendo o yo estaba dormido y soñando. Y luego fui para tocar la puerta y vino el esposo avergonzado y temblando y todo, y abrió la puerta y la esposa me queda viendo. La esposa está despeinada y todo lo demás, parecía que había habido una lucha. Y luego me dice: ¿y usted qué hace aquí? Ella creyó que el esposo me había llamado para que fuera a ver el drama, y no, yo iba pasando por ahí, no sé por qué. Y luego traté de calmarla, de tranquilizarla y todo, y estaba fuera de control. Y le digo al esposo: hermano, ¿y qué pasó? Pues fíjese, hermano, que algo tan sencillo, algo tan insignificante. ¿Pero qué es eso? Mi esposa dice, como es delicadita, ella tiene una toalla en el baño. Bueno, tiene 2 toallas que ella usa. Cuando ella va al baño, usa una toalla para secarse su cuerpo y otra toallita pequeñita la usa para secarse su cara. Y yo pues agarré esa toalla que ella usa para secarse la cara y me sequé los pies. Y eso fue todo, hermano. Viendo las cosas de ese punto de vista, ¿había razón para semejante escándalo? Porque tiró todo. O sea, era pedacero de vasos, de tazas, de platos, tiró el librero y todo lo demás. El hecho de usar una toalla para secarse la cara y esa misma para secarse los pies que ya estaban limpios, ¿justifica todo ese desorden? Y dice la esposa en ese momento: eso es lo que usted dice. Tengo 35 años de vivir con este hombre y nunca me ha dado el lugar de esposa en la casa. Y he venido, dice, inconforme, descontenta, le he llorado, le he suplicado que algunas cosas me las diga y no ha querido. Entonces ya no es el hecho de la toallita. La toallita era la última gota que hacía falta para que la bomba explotara, nada más. Y a veces somos así los esposos y decimos: por eso tan pequeño, porque me tardé 20 minutos en llegar a la casa y no te llamé. Mire, hermano, si usted le dice a su esposa que va a llegar a las 7 de la noche, ella mira que son las 7:05 y no ha llegado. Ella piensa que hay un accidente. Luego llegan las 7:10 y usted tampoco llega y no responde el teléfono. Ella cree que usted fue que tuvo parte en el accidente. Y luego llegan las 7:15 y tampoco usted no llega. Ella escucha la ambulancia. Y luego llegan las 7:20 y ella cree que usted ya está en el hospital. Y al ratito usted llegó campante en su carro y todo lo demás, y por eso ella sale asustada. 20 minutos tarde, la mente de ella ya tiene al esposo en el hospital, si no es que lo tiene muerto. Es parte de ser mujer, no es error de fábrica. Y nosotros los esposos debemos saberlo. Por esa razón, cuando damos una hora de llegada, asegúrese bien que va a llegar, si es posible, antes, no después. Y si no puede por alguna razón, avísele de alguna manera que tuvo un atraso y todo lo demás, y entonces sí va a estar tranquila. Y no es que sean exageradas, porque a veces decimos eso: ¿qué mujer más exagerada esta? Bueno, eso me lo contó mi esposa, que pasa con las mujeres. Y es muy probable que pasa con la mayoría, ¿verdad? Debemos buscarle solución a nuestros desacuerdos antes que estos nos destruyan. No crea, hermano, que una inconformidad de la esposa que no se arregla se va a olvidar. No, hay que arreglarlo. Hay que evitar que al final se haga un gran escándalo porque hemos ido acumulando desacuerdos
que no hemos arreglado. Fíjese que los desacuerdos no resueltos son como el álbum de fotografías. Aunque ahora ya casi nadie usa álbumes de fotografías por el avance de la tecnología, ¿verdad? Pero son como fotografías en un álbum, que tenemos una y la metemos, luego otra, luego llega el momento en el que al álbum ya no le caben fotos, ya no hay espacio. Y entonces empezamos a ver cómo acomodamos ese tipo de cosas. Ahí están las fotografías. Y ahí se puede recordar tal experiencia, tal acción o tal lugar donde estuvimos. Los desacuerdos no resueltos son así, como fotografías guardadas en un álbum que no se olvidan. Y llegará el momento en donde al álbum ya no le cabe nada. Y es cuando entonces se explota. Ahora bien, ¿cómo debemos buscarle solución a nuestros desacuerdos? En primer lugar, orando juntos por el problema. Eso es lo primero, hermano y hermana, que debemos hacer como pareja cuando en algo no nos podemos poner de acuerdo. Lo primero, orar juntos por el problema. Y vamos los dos a la presencia del Señor para decirle a Él aquello en lo cual no estamos pensando igual. Necesitamos hacer algo, pero no estamos pensando igual. Y tenemos que ir entonces en oración al Señor. Vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento. Bueno, dos ejemplos. El primero lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo 13 y el verso 8. Libro de Jueces, capítulo 13 y el verso 8. Aquí es la historia de un matrimonio que son los padres de Sansón, que ella era estéril y no podían tener familia y sin duda deseaban tener un hijo. Y era una situación en la cual para ellos era de suma importancia y esperaban que Dios diese respuesta a su oración. Dice así: entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Lo que le caracterizaba a este matrimonio era la ignorancia en relación a la crianza de la familia y a la crianza de este niño que ya el Señor había prometido que tendrían. Ora él y le pide a Dios que aquel varón regrese y le enseñe qué es lo que debe de hacer con el niño que ha de nacer. Cuando no sabemos qué hacer en una situación, oremos. Pidámosle a Él. Tomémonos el tiempo y que a su tiempo Él va a indicarnos de alguna manera qué es lo que nosotros debemos hacer o qué es lo más sabio para ese momento y para esa situación en la cual no podemos ponernos de acuerdo. Segundo ejemplo, vamos al primer libro de Samuel, capítulo 1 y el verso 10. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Aquí es Ana. Se va a dar cuenta cuando usted lea el contexto. Ana, la esposa de Elcana. Ella quería tener hijos, pero no podía porque era estéril. Y además de eso, su rival también la irritaba constantemente. Y llega el momento en el cual no encuentra una salida y entonces ora y llora. Derrama su corazón, toda su vida en la presencia del Señor, pidiéndole al Señor que le dé algo que humanamente era imposible. Sin embargo, el Señor le contestó. Le dio lo que ella pedía. Y ella le pedía
un hijo varón. Ella quería no solamente cualquiera, hombre o mujer, hijo varón. Y si me da, dice, un hijo varón, yo lo voy a dedicar a Jehová todos los días de su vida. Y Dios le dio exactamente lo que ella pidió. Y eso le puso fin a la amargura, a la angustia, a la aflicción que Ana había tenido por mucho tiempo. Solucionó, por así decir, a través de la oración, el problema, el conflicto, el desacuerdo que había en su vida. Santiago capítulo 5, verso 16. Santiago, el capítulo 5 y el verso 16. Dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este es, hermanos, el primer paso en cuanto a cómo buscarle solución a nuestro desacuerdo, cualquiera que sea. Ore al Señor. Si es un matrimonio joven y su esposo quiere que hayan 6 hijos y usted solo quiere 2 o 3, ore al Señor. Que el Señor muestre cuál es su voluntad. En cualquier área en la cual no estamos de acuerdo, tenemos que orar al Señor. Hace muchos años atrás teníamos la necesidad de cambiar vehículo. Teníamos un pick-up ya bastante viejo, demasiados problemas nos daba, pasaba más en el taller que en la calle. Pero mi esposa no quería deshacerse de él. Y al deshacerse de él quería otro pick-up. Yo ya no quería pick-up porque al comprar otro no había recursos y tendría que hacer otro viejo o más viejo que el que teníamos. Quería un turismo. Y me dice mi esposa: ni en sueño he pensado que vamos a tener un turismo. Porque teníamos la ventaja de que podíamos conseguir algo más nuevo con el recurso que teníamos. Y luego ahí en aquella situación, y al final dice mi esposa: bueno, oremos, a ver qué pasa. Y al final, después de algún tiempo de orar, dice: sí, está bien el turismo, está bien. Mira cómo mando yo en la casa, ¿verdad? Entonces compramos el turismo. Y es lo que tenemos, porque es lo que podemos sostener. Sí, a mí me gustaría una Prado, claro que sí. Si alguien no lo ocupa y me la da, ya la acepto como bendición de Dios. Pero no la puedo sostener, ni la matrícula podría pagar de eso. De esa forma, espere, ore y el Señor va a obrar. Segundo, sobre cómo solucionar nuestros desacuerdos, intentando entendernos para arreglar el problema. Ese es el segundo paso, intentando entendernos para arreglar el problema. O sea, no es que vamos a ir de un solo con el problema afuera. Primero vamos a la presencia del Señor en oración. Segundo, tratamos entre nosotros dos como pareja entendernos para arreglar el desacuerdo o la desaveniencia, cualquiera que sea. De esa forma. ¿Verdad que bien nos pusimos de acuerdo para la fecha de la boda? No peleamos para eso, ¿verdad? Nos pusimos de acuerdo para el lugar donde la boda se iba a celebrar y todo lo relacionado con la boda. En la mayoría de los casos pudimos ponernos de acuerdo. Para enamorarnos también pudimos ponernos de acuerdo. Hice algo tan bien hecho que al final ella tuvo que decirme: sí, lo acepto como novio. La convencí. Pero fíjese que cuando nos casamos no siempre estamos dispuestos a esforzarnos para armonizar. Es ahí entonces cuando a veces quiero insistir con mi capricho, con mi machismo, con mi coraje para hacer las cosas como yo quiero que se hagan.
tenemos que procurar intentar entendernos entre nosotros dos. Así como nos pusimos de acuerdo para un montón de cosas en la vida, podemos también ponernos de acuerdo para aquellas cosas en las cuales no siempre estamos de acuerdo. Y hermanos, hay desacuerdos que son sin importancia, que sencillamente no perdemos nada con ceder a eso, sino que más bien tenemos ganancia con ceder a ese tipo de cosas. Claro está, tenemos que estar seguros y definidos que no estamos quebrantando un principio doctrinal de la palabra de Dios. Normalmente no tiene que ver con ese tipo de cosas, pero tenemos que intentar entendernos para arreglar la situación. Así que cuando algo no ande bien, no vaya a buscar consejero de inmediato. Descubrimos la situación que no está bien, oremos al Señor, en primer lugar. En segundo lugar, intentamos. Somos capaces, hermano y hermana. Tenemos suficiente habilidad intelectual. Tenemos el Espíritu Santo con nosotros y en nosotros para poder los dos creyentes ponernos de acuerdo y arreglar el desacuerdo. Si su esposa tiene mamitis aguda, ¿sabe qué es eso, verdad? Siempre quiere estar metida donde la mamá. ¿Cómo vamos a arreglar eso? Orando que el Señor se lleve la suegra. No haga eso. Pero eso tiene solución. Encaprichándome y prohibiéndole que no vaya. Si su esposa tiene mamitis aguda, lo mejor que usted puede hacer es fomentar el mamitis en ella, siempre y cuando eso no le vaya a causar otro tipo de problemas. A veces yo les decía a mis concuños, ¿quieren ustedes que su mujer sea feliz? Llévenla a ver la mamá. Porque todas son así, son 5 mujeres. Les fascinaba estar con la madre. Ahora su madre pues ya no está. Pero entonces el mamitis desapareció, pero ahora ha surgido el hermanitis aguda. Quieren estar las 5 juntas cada cierto tiempo. Y dice mi esposa a veces, amor, ya días no miro a mis hermanas. Entonces empiezo a buscarle fotos para que las mire así. No, me dice la foto, no me responde nada. Ese tipo de cosas a veces se convierten en un conflicto cuando no sabemos nosotros tratarlo. Todo aquel montón de situaciones que no son un mal, no son un daño, que de repente solo es un gusto, un deseo que tiene la otra persona, no perdemos nada con concedérselo, al contrario, somos beneficiados. Intentemos los dos arreglar la situación antes de que esa situación salga de nuestro dormitorio. Vamos a Filipenses 2. Filipenses el capítulo 2, versos 2 al 4. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Capítulo 4, siempre de Filipenses, verso 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. 2 hermanas aquí con dificultades o problemas de relación entre ellas. Y Pablo aquí les dice que deben ser de un mismo sentir. Muy bien, en tercer lugar, ¿cómo solucionar los desacuerdos? Buscando la ayuda de personas maduras y confidenciales.
Cuando usted ha orado bastante o lo suficiente, no ve una respuesta, han intentado ya varias veces arreglar el desacuerdo y tampoco se puede, entonces es saludable buscar ayuda de personas maduras y confidentes que pueden ayudarle a ambos a ver las cosas de otro punto de vista. Y eso normalmente es bastante saludable, pero tiene que tener cuidado a quién va a ir. Tiene que tener cuidado, porque de repente llega a Radio América, HRN o Canal 11. ¿Sabe qué quiero decir con eso, verdad? No más contó su problemita a esa persona y todo el mundo lo sabe. Bueno, ahora sería hable como habla, ¿verdad? No busque a alguien así. Alguien que tenga madurez y que a la vez sea confidente, que en lugar de destruir va a ayudar. Cuando no es así, en lugar de ayudar, destruyen. Y ese cuidado se tiene que tener. Y finalmente, en cuarto lugar, actuando con calma, sin rendirse fácilmente frente a los problemas. Actuando con calma, sin rendirse fácilmente frente a los problemas. Creo, hermano y hermana, que estos 4 principios son aplicables a toda situación problemática que se pueda dar en nuestros matrimonios, independientemente de cuántos años de vida matrimonial nosotros tengamos. Proverbios capítulo 15, versículo 2 dice: la blanda respuesta quita la ira. No se descontrole, no se impaciente, procure tranquilizarse, tómese el tiempo. Cuando algo no anda bien, tómese el tiempo. A veces cuando son cuestiones de la vida privada, de la vida íntima, tómese también el tiempo y trate de investigar o de averiguar qué está pasando. Con el correr de los años de la vida nuestra, en la medida en la cual vamos adquiriendo más años, algunas cosas comienzan a fallar. Y es entonces cuando tenemos que tomar las cosas con calma. Si hay alguna solución médica y tenemos la capacidad de aplicarla, tenemos que aplicar la solución médica. Pero no pierda la cabeza por los desacuerdos. Sigamos en la voluntad del Señor estos 4 principios y creo que nuestro matrimonio va a salir de una situación de desacuerdo, no importa cuán grande haya sido ese desacuerdo. Pero hermanos, podemos hacerlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.